sucediendo en cadena allí en Perú. Gracias, buenas noches. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Guerra, analista político, miembro de la dirección del Partido de Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima. Hola Martín, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Qué gusto estar contigo aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Primero preguntarte sobre hechos concretos y el significado que se envía al Perú y al mundo, por supuesto. El allanamiento de la Casa Presidencial, de la sede del gobierno, primera vez cuenta la historia, no hay reseñas de otra situación similar por una orden de la Fiscalía. ¿Qué es lo que pretende la Fiscalía con estas acciones? Bueno, para comenzar, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tiene autoridad ética para poder dirigir una acción de esta magnitud. Recordemos que ella retiró de la investigación de su hermana, la jueza Emma Benavides, que estaba cuestionada por una serie de ilícitos, a los encargados en averiguar e investigar todo lo referente a este personaje, y ambas son parte de una familia íntimamente ligada con el fujimorismo, ¿no? Ahora sale a rechazar que todas sus acciones sean parte de un juicio político, pero definitivamente lo que está ocurriendo en el país con el presidente Pedro Castillo, con el gobierno de Pedro Castillo y con el voto popular, más allá incluso de la figura del presidente, con el voto popular que le dijo no al continuismo neoliberal y sí a transformaciones estructurales profundas, lo que está ocurriendo es un linchamiento mediático, un acoso profundo, primero legislativo, ahora judicial, y un enjuiciamiento mediático más allá del Poder Judicial. Y lo que ha ocurrido, como muy bien señalas, es algo inédito, que burla la figura de la presidencia de la República y que burla el debido proceso, y que además es una patada a la democracia que tanto ha costado a los peruanos mantener en las últimas décadas y que se ha visto reflejada sobre todo en este último gobierno, no por el gobierno precisamente, sino por aquellos que no están contentos con la decisión del pueblo soberano. Martín, pareciese que las cartas están echadas por parte de estos sectores opositores de extrema derecha para buscar cualquier vía a través de la que les resulte, como otros momentos han pasado en nuestra América Latina, valga decirlo, para no irnos más allá de nuestras fronteras, para derrocar al presidente Pedro Castillo. ¿Es lo que se está configurando? Sí, desde el inicio lo han intentado hacer, pero eso, Tatiana, demuestra también algo, que no tienen todo el poder consigo y que no están unidos. La derecha se ha dividido hasta en 3 bloques o más y no tienen a todos los poderes fácticos en permanente correlación de fuerzas, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es los viejos tiempos en donde estaba el ejército, los medios de comunicación, los grandes empresarios, todos, digamos, al unísono, festivamente, coordinando algún golpe o alguna salida del juego democrático. Aquí hay intereses tan contradictorios en la misma derecha que los mantienen desunidos y con pobres fuerzas para poder intentar. Sin embargo, lo siguen planteando, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Fíjate, han intentado a través de la vía legislativa y no lo han logrado. Ahora están haciéndolo a través del acoso judicial y por supuesto han mantenido el linchamiento mediático. Pero eso también ha conseguido que el presidente convoque al pueblo. Es cierto que con un año de retraso, pero el presidente ha sido clarísimo al convocar al pueblo y se han dado en los últimos meses, y hay que decirlo porque eso no lo difunde la prensa, una serie de medidas, de normas importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo planteó el Decreto Supremo 001 que regulaba los servicios de tercerización y la derecha hizo un escándalo, por supuesto, porque ellos a través de la tercerización generan pingües ganancias para sus arcas, ¿no? Y el 24 de julio del 2022, el Decreto Supremo 014, que modificaba las leyes de relaciones colectivas de trabajo, favoreciendo la sindicación, la negociación colectiva y la huelga. Es decir, ya no podían contratar a otros trabajadores mientras los trabajadores sindicalizados estaban en huelga. Esas son medidas que ha hecho el gobierno de Pedro Castillo a través del Ministerio de Trabajo y que han sido muy bien aplaudidas por los trabajadores. Pero hay más, ¿no? Se ha planteado el proyecto de ley de registro de pueblos para que las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas estén registradas y puedan desarrollar una serie de procesos legales en beneficio de su comunidad y de administración de sus recursos. También se ha planteado el Fondo de Estabilización del Canon y de la minería, ya para que el gobierno peruano y el Estado peruano no pase sombrero, ¿no?
como una infeliz frase que un expresidente legitimó. Ya no tenemos que rogar para que las empresas nos den lo que merecemos, ¿no? Y esto va a servir para construir hospitales, infraestructura de caminos, etcétera. Y también algo muy novedoso, se está replanteando las normas para jubilación de los trabajadores de construcción civil. Antes se les exigía 20 años de aportaciones, ahora solo 15 porque se reconoce que es un trabajo de riesgo. Pueden parecer pequeñas cosas, Tatiana, pero esas pequeñas cosas no existían en nuestro país y eso es lo que les molesta profundamente. Pero también les molesta los procesos judiciales que tienen, eso sí, los verdaderos mafiosos que vienen atacando a nuestra patria y lucrándose de ella, ¿no? Y de nuestros Keiko recursos Fujimori, que por pertenecen a todos ejemplo, los Martín. peruanos. El Por Keiko supuesto, Fujimori, la familia para además Fujimori, allí el también clan preguntarte Fujimori. en qué va el proceso judicial. Recordar que la Fiscalía hace ya más de un año, tal vez 2 años ya, pedía 30 años de cárcel para Keiko Fujimori. Sí, esto se ha visto mediatizado, lamentablemente el Poder Judicial, no todo, por supuesto, pero en gran medida, está, digamos, penetrado por los poderes del partido aprista, que si bien es cierto es minoritario en cuanto a su participación política, pero tienen una serie de grupos de poder y de lobbies que están en el Poder Judicial, así como el fujimorismo. Es por esto que los verdaderos culpables de la crisis económica de nuestro país y de haber vaciado las arcas del Estado se encuentran y hablan sobre honestidad y pontifican sobre ética, creando un acoso y linchamiento mediático al presidente y a su familia como nunca se ha visto en la historia republicana en nuestro país. Tatiana, no nos oponemos desde el Movimiento Popular a que se investigue a cualquier autoridad, ¿no? A cualquier congresista, presidente regional o el mismo presidente de la República. Lo que necesitamos es que si hay un juego democrático reconocido en una carta constitucional, entonces se siga el debido proceso. No se puede, a través de los medios de comunicación, convertir en culpables a personas cuyos supuestos delitos no han sido demostrados. Basta que los medios de la concentración en nuestro país señalen que el presidente y su familia son culpables, jefes de una mafia inexistente e imposible Pues es que ya de los configurar en tan breve Martín. tiempo para que esto se santifique. Es que ya los condenaron los medios de comunicación, radioprogramas del Perú, El Comercio, La República, los medios corporativos tradicionales en Perú ya condenaron al presidente Pedro Castillo, es decir, se olvidan de la justicia y los titulares de hoy es que ya prácticamente están condenados, es el linchamiento mediático, pero además fungiendo como que es el hombre más peligroso y más criminal del país. Y de allí también su familia. Pero aquí permíteme preguntarte, ¿por qué escogen además una figura como su cuñada? Que esa es la razón por la que se produce el allanamiento en Casa de Gobierno. Luego ella nos cuenta nuestro corresponsal Ramiro Angulo que hace poco se ha entregado ante la Fiscalía. ¿Qué pasa con esa chica? ¿Por qué la escogen a ella, el sistema judicial y los medios de comunicación como gran parte de todo este supuesto entramado criminal en el que la cabeza es el presidente Castillo? Bueno, primero empezaron a acusar a diferentes personajes de la familia, digamos, cercana, de sus conocidos, de sus aliados políticos, y poco a poco han ido acercándolo hasta señalar a su cuñada, que además ha sido criada por el presidente. Él ha contado entre sus hijos, ¿no? Él siempre decía que tenía 3 hijos, los 2 que tuvo con su esposa y la hermana de su esposa, que es esta señorita a la cual han tratado como culpable sin ningún proceso. Además, Tatiana decía que se entregue. Ahora, cuando se entrega, los medios de comunicación están diciendo que es una entrega tardía. Es decir, nada les satisface. Y están tan desesperados que son burdos, porque lo único que están ocasionando es una respuesta popular. Se plantean una serie de medidas de blindaje al proceso democrático y del debido proceso, marchas populares y, por supuesto, manifestaciones sociales que son justas en toda democracia y que esperemos puedan exigir que este linchamiento mediático, este acoso judicial cese para que el presidente pueda gobernar. Lo interesante, Tatiana, es que ellos se dan cuenta que es lo que está ocurriendo. Por eso se le impidió también la visita a la juramentación del presidente Gustavo Petro. Es clarísimo. No quieren la unidad latinoamericana, no quieren la integración latinoamericana y quieren que el Perú sea el baluarte del neoliberalismo, uno de los pocos que les va quedando. Yo creo que no lo van a lograr
porque nuestro pueblo está harto del racismo, está harto de la marginación, está harto del entrampamiento, teniendo tantos problemas de pobreza extrema, de poca resolución de los conflictos sociales y ambientales y una crisis económica cabalgante. Las medidas que se están haciendo son interesantes, las medidas laborales, las medidas sociales. Necesitamos que el presidente pueda gobernar y que el voto popular, incluso más importante que la figura presidencial, si hablamos de una democracia soberana, esa de la que tantos cacarean ellos, el voto popular se respete y esperen el momento donde ellos puedan participar, si es que legalmente pudieran, porque están, eso sí, ellos sí, totalmente cuestionados por sus negocios ilícitos y por su participación en la quiebra del Estado. Martín, ¿y crees que sí habrá una contundente respuesta popular de movimientos sociales, indígenas, campesinos ante esta situación tan crítica, con todas estas evidencias del linchamiento mediático y de lo que el presidente, de hecho, la víspera denunciaba, un complot para derrocarlo? ¿Crees que hay músculo para esto, músculo de movimientos sociales? Hay dos razones. La primera, el instinto de nuestro pueblo, que siempre ha estado blindando con todo su esfuerzo y su sangre los procesos correctos. Y lo segundo, se puede perder lo pequeño que se ha avanzado, ¿no? Todos los proyectos de ley y normas que te había enumerado al principio, que son solamente algunas de las que se han hecho con mucho esfuerzo y a pesar del bloqueo de la cantidad de proyectos de ley que han sido impedidos de desarrollar y olvidados en los debates del Congreso, que solo está pensando en darle un golpe al presidente, en vacar al presidente, en liberarse del presidente, que simboliza en su persona a los pueblos originarios, a la democracia de nuestro país y decirle no al fujiaprismo y a los neoliberales de siempre. Solamente eso ya es un punto central para defender este gobierno y defender el debido proceso. Yo creo que sí hay músculo, Tatiana, ya lo ha habido en Arequipa, y en otras regiones del país. Se está defendiendo al presidente y a sus voceros, siempre y cuando defiendan ellos también los avances, el proceso democrático y la justicia del pueblo frente, por supuesto, a las manipulaciones de los medios de la concentración mediática. Muchísimas gracias por ese análisis, Martín. Seguimos muy atentos a los hechos allí en tu país, en Perú, en nuestra querida Perú. Muchas gracias, buenas noches. Porque son una ventana para la difusión. Gracias, Tatiana. Muchas gracias, estamos atentos. Hasta luego, Martín. Vamos hacia la primera pausa. En esta...